muchas veces pues tenemos amigos o amistades falsas, podría decir, pero bueno, hay mucho ataque a los jóvenes. Y pues yo, cuando realmente decidí seguir a Cristo ya fielmente, pues es muy común que los compañeros de trabajo te empiecen a bombardear, los familiares, conocidos, amigos, ¿no? Entonces, pues yo una vez me pregunté a mí mismo, ¿no? Dije, a ver, ¿qué tal que yo estoy diciéndole a las personas que deben de creer en Cristo, deben de vivir una vida que el cristianismo refleja, y quizá yo estoy equivocado? Me confrontó con mi creencia, mis propias creencias, para llevarme a buscar respuesta. Y después de ese proceso pues me di cuenta que muchos jóvenes también pues batallan. Todos batallamos, creo que con lo mismo, ¿no? El dar respuesta. Y fue así que llegué a conocer lo que era la apologética. Yo no sabía qué era, pero pues bueno, fue una bendición para mi vida. Y realmente la apologética nos ayuda a conocer a Dios en tres grandes ámbitos, ¿no? Uno de los primeros que yo podría mencionar es que la labor apologética, o sea, el estudio, el nosotros buscar razones y profundizar en ellas del por qué creemos lo que creemos, primero que nada va a moldear nuestra cultura. Él le empezó a preguntar cuestiones del universo, de que se creó por sí solo, que hubo una explosión, el Big Bang y demás, ¿no? Entonces mi mamá en ese momento se quedó en blanco y me volteé a ver, así como vas. Entonces pues es aquí donde realmente vemos la utilidad, ¿no? de la apologética. El fundamento de la apologética es conocer a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, la apologética se va a convertir en una guerra. Porque nos vamos a empezar a discutir y un debate, y no, mira, es que tú me dijiste, no, pero mira, pero esto, y argumentos y una que otra. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, a través de su palabra, cómo se ha revelado y los atributos de Dios, yo les recomiendo a todas las personas que estén escuchando, si no han estudiado o no han leído algo sobre los atributos de Dios, yo de verdad les digo, profundicen en los atributos de Dios. Hay muy buenos libros de los atributos de Dios. Si quieres, al final te comento algunos. Vale, pues muchas gracias. Porque es muy importante que nosotros comprendamos quién es. Bendiciones, hermanos, muchas gracias por estarnos escuchando y viendo en su podcast de literatura bíblica, donde hacemos entrevistas y tocamos temas de grande bendición y para el crecimiento de la iglesia. Para comenzar, permítanme leerles en 1 de Pedro 3:15 al 16. Sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que el que murmura de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Gracias a Dios que nos permite la presencia de un joven que se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios, que también ha dado cursos y personalmente he estado en muchos de ellos, y gracias a Dios que me ha permitido conocer y tener esta amistad con ustedes, el hermano Daniel Ramos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Gracias aquí por la invitación, y pues esperemos que esta plática sea de bendición para muchos jóvenes, ¿no? Amén, así es. Y para empezar, ¿por qué en un joven sale la temática de la apologética? Primero, ¿qué es la apologética para las personas que nos ven? Ok, Chuy, pues bueno, mira, la verdad es que hablar de la apologética es hablar de una situación en la que Dios confrontó mi vida, ¿sí? En el sentido de que como jóvenes, pues tú sabes, muchas veces pues tenemos amigos o amistades falsas, podría decir, pero bueno, hay mucho ataque a los jóvenes. Y pues yo, cuando realmente decidí seguir a Cristo ya fielmente, pues es muy común que los compañeros de trabajo te empiecen a bombardear, los familiares, conocidos, amigos, ¿no? Quizá hago un paréntesis por si alguien hasta aquí no conoce lo que es la apologética, pues bueno, es la defensa de la fe, ¿no? O sea, cómo podemos defender nuestra fe. Entonces, pues yo una vez me pregunté a mí mismo, ¿no? Dije, a ver, ¿qué tal que yo estoy diciéndole a las personas que deben de creer en Cristo, deben de vivir una vida que el cristianismo refleja, y quizá yo estoy equivocado? ¿Qué tal que yo estoy mal? Entonces fue una confrontación a mi fe principalmente, sí. Y gracias a Dios que me llevó a buscar respuestas. Yo creía en Él, he creído en Él, creo por la revelación que nos ha dejado en la Biblia. Amén. Me hizo profundizar en ella, pero también me ayudó a ver que muchos otros hermanos
han tenido las mismas dudas, las mismas preguntas, y el Señor les ha dado sabiduría, ¿no?, para responder. Entonces eso fue lo primero que hizo Dios en mi vida. O sea, me confrontó con mi creencia, mis propias creencias, para llevarme a buscar respuesta. Amén. Y después de ese proceso pues me di cuenta que muchos jóvenes también pues batallan, todos batallamos, creo que con lo mismo, ¿no?, el dar respuesta. Y fue así que llegué a conocer lo que era la apologética. Yo no sabía qué era, pero pues bueno, fue una bendición para mi vida. Ese fue pues en resumen, ¿no?, el cómo llegué ahí. Y qué bueno, gloria a Dios, porque a través de las preguntas, ¿sabes? La gente dice, no, es que tengo una situación, un problema, ¿no? A mí me gusta llamarle reto, porque te permite aprender, ¿no? Sí. Dices, ya que eres consciente de lo que careces, que dices, híjole, no sé cómo darle respuesta bíblica a esta pregunta. Sí. Entonces, desde esa necesidad, vamos a llamarlo, claro, surge este mover que tú tienes de, ¿sabes qué? Voy a investigar para la defensa de la palabra de Dios, claro, la defensa de mi fe, porque sí, a veces sí, llegan ideas, llegan conceptos, como lo acabas de decir, del exterior, que, ay, te tambalean. ¿Será sí. cierto lo que creo? ¿No será cierto? Cuéntanos más sobre la apologética. Sí, claro. Pues mira, realmente la apologética, algo que yo le encuentro mucha bendición y creo que es sumamente útil. Hace rato dije que sea de bendición para jóvenes, pero pues no, realmente para cualquier persona. O sea, yo creo que todos tenemos necesitamos conocer cada día más a Dios. Amén. Y realmente la apologética nos ayuda a conocer a Dios en 3 grandes ámbitos, ¿no? Uno de los primeros que yo podría mencionar es que la labor apologética, o sea, el estudio, el nosotros buscar razones y profundizar en ellas del por qué creemos lo que creemos, primero que nada va a moldear nuestra cultura. Okay. ¿En qué sentido la moldea? Porque tal vez si nosotros hoy vamos, no sé, a, ¿qué te gusta?, una región quizá de Tailandia. Sí. Tal vez si nosotros hablamos de Jesús como hablamos aquí, pues aquí nosotros a cualquier persona, si hablamos de Jesús, pues todos van a saber a quién nos referimos, ¿no? Claro, si decimos sí, Jesucristo y demás. Pero si a lo mejor llegamos con esa misma facilidad de hablar de Jesucristo en Tailandia, pues a lo mejor no nos van a creer mucho, ¿no? Tal vez para ellos van a decir, no, pues yo creo Hare Krishna o alguna otra de sus deidades. Así es. Sin embargo, si nosotros, y hablo principalmente como jóvenes, comenzamos a darnos cuenta de que realmente la Biblia es la palabra de Dios, que hay mucha evidencia para creer en lo que dice la Escritura, que existe un Dios, toda la verdad que ha revelado, que Dios creó, que envió a su Hijo, para que nosotros pudiéramos obtener perdón de nuestros pecados y todo lo que dice el Evangelio. Amén. Vamos a ir moldeando la cultura en el sentido de que la gente va a empezar a querer escuchar más. Porque yo creo que te ha pasado hoy en día que la gente dice, no, en siglo XXI crees en Dios, ¿cómo crees? Pues, y pues es típico encontrar en videos en YouTube, en Facebook de ateos, ¿no? Exacto, y que sí, creen que ya la Biblia se contradice y se desmiente. Entonces uno muchas veces como jóvenes ve esos videos y ya mi fe se desplomó, ¿no? Sí, exacto. Entonces mientras nosotros podamos brindar respuestas concretas, coherentes también, y que podamos mostrarle a la sociedad que el creer en Cristo es razonable, vamos a ir moldeando la cultura en el sentido de que se pueden abrir, vamos a llamarlo, es un permiso intelectual que le damos a creer en Cristo, ¿no? Aunque nosotros sabemos que creemos por fe y no necesitamos nada, gracias a Dios que así fue con nosotros, mucha gente ha llegado también a Cristo a través del razonamiento, ¿no? Y pues si podemos servirles de esa manera, pues qué bueno, ¿no? Claro, sí. Entonces ese es el primer punto, el moldear la cultura. Muy bien. El segundo punto es que fortalece a los creyentes. ¿En qué sentido? Pues bueno, que obviamente al nosotros estar indagando, vamos a estar encontrando respuestas, y de ese modo nosotros vamos a ver que nuestra fe es razonable y por ende pues nos va a tener bien atados a Cristo. O sea, vamos a estar con un fundamento sólido al darnos cuenta que en verdad lo que creemos es verdad. Entonces eso nos va a dar fortaleza. No sé si te ha pasado que sales quizá a evangelizar o le compartes a algún amigo, vecino, familiar y pues luego da como cierto temor, ¿no? De híjole, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a decir? Pero cuando nos damos cuenta que nuestra fe como cristianos es razonable, es una fe histórica, es una fe que tiene mucha evidencia, vamos a estar tranquilos. Amén. Y vamos a poder compartir con mayor tranquilidad. Y como tercer punto es que esto pues nos va a ayudar a justo lo que te decía ahorita, a evangelizar.
A final de cuentas, el Señor no nos mandó a ser los más grandes apologistas, sino nos mandó a ir y predicar el Evangelio, ¿no? Cumplir con la gran comisión, y esto ayuda entonces a evangelizar a los incrédulos. Simplemente a través del razonamiento, de fortalecer, de permitir que la cultura pueda ver que creer en Cristo es razonable, pues se van a abrir a escuchar, y eso nos va a ayudar a nosotros a predicar el Evangelio con mayor facilidad, o bueno, nos debería de llevar a eso, ¿verdad? Exacto, y qué bueno, porque esos 3 puntos que tocas les permite tener esa seguridad, ¿no? En cuestión, en cualquier cultura que se encuentre, en cualquier tipo de pensamiento que se enfrente, poder tener esa palabra de Dios en su vida. Y como lo acabas de decir, cuando vas a evangelizar o dices, híjole, te presentan personas de todo tipo. Ajá, o sea, vas al campo y dices, ahí lo que te toque. Sí. Entonces tener esa seguridad, esa palabra de Dios, para poderles dar a las personas, decir, ok, eso es lo que tú crees, pero fíjate que la palabra de Dios nos muestra con amor. Así es. Es esto. Así Entonces, qué bonita herramienta, ¿no? Al fin de cuentas es una herramienta. La apologética. ¿Y cuáles son esas ideologías o temas en los que el joven se enfrenta, que choca? ¿Cuáles serían esos temas? Híjole, pues yo creo que aquí son muchos, son muy variados, pero podríamos condensarlos en unos 4 o 5 en su mayoría, ¿no? Sí, sí. De hecho, te voy a poner un ejemplo para que veas la necesidad, ¿no? Y lo ligamos a este punto. Va. Una vez salí a compartir el Evangelio, hicimos una campaña evangelística y salí a compartir y me tocó en pareja, porque hacíamos parejitas, sí. Me tocó compartir, tuve la gran oportunidad de compartir con mi mamá. Ay, qué bonito. Nos fuimos juntos los dos a compartir el Evangelio. Y mi mamá pues es una persona que yo la admiro muchísimo por su fe. Y ella pues sí, al principio cuando yo me empezaba como a querer estudiar mucho, sí. Me decía, pues está bien, o sea, qué bueno que aprendas, pues a algunas personas les va a servir, pero pues la fe y demás, ¿no? Sí, sí. Y yo le decía, bueno, algunas personas van a pedirte una pregunta que quizá vas a necesitar un argumento filosófico, algún argumento cosmológico, como lo vamos a ver ahorita. Sí, así es. Y pues vas a usarlo tú simplemente para quitar ese estorbo, ¿no? Para llegar a su corazón. A final de cuentas, tú bien lo dijiste, la apologética es una herramienta. Nosotros compartimos el Evangelio y lo vamos hablando, pero luego tenemos ciertos obstáculos. Sí. A lo mejor una persona puede decir, es que yo no creo en Dios porque pues venimos de la evolución. Uh-huh. Entonces yo tengo que tener las herramientas de quitar esa piedrita que estorba, responderla, quitarla y seguir predicando el Evangelio. Esto fue lo que le pasó a mi mamá. Fuimos a compartir y llegó con una persona a mi mamá y le dice, oiga, usted señor, ya ni me acuerdo cómo empezó. Creo que le preguntó nada más que si el día de hoy llegara a morir, pues qué le pasaría, ¿no? Y él le dijo así de que, pues nada, se acaba el mundo, se acabó. Y no me acuerdo bien, y para no hacer el cuento largo aquí para los que nos escuchan, él le empezó a preguntar cuestiones del universo. Okay, sí. De que se creó por sí solo, que hubo una explosión, el Big Bang y demás, ¿no? Entonces mi mamá en ese momento se quedó en blanco y me volteé a ver, así como vas. Ajá. Entonces, pues es aquí donde realmente vemos la utilidad, ¿no? de la apologética. Sí, lo que este señor pues le estaba presentando eran algunas objeciones de lo que la apologética llama como el argumento cosmológico, ¿no? Okay. Cómo se creó el universo, o sea, cuál fue ese inicio. Entonces, ese es un punto, ¿no? Y de aquí, te digo, lo tomo por si hay alguna persona que tal vez esté escuchando o esté viendo la transmisión, esté viendo el video. Exacto. Y pueda decir, ay, pues ¿para qué necesitamos eso? Pues la pura fe. Sí, o sea, siempre va a ser la fe, o sea, y no necesitamos nada, o sea, Cristo y ya. Pero no hay que olvidarnos que tanto Pablo, el mismo Jesús, hacían apologética, o sea, mostraban razones por las cuales creer. Sí, y esto que nos pasó, pues fue una presentación del argumento cosmológico, y eso es algo que vemos muy común en videos en Facebook, como te decía, en YouTube y todo eso, en Instagram, que pues se ataca, ¿no? O sea, sí, es que el universo se creó por sí mismo, todo lo que ha dicho Stephen Hawking, de que el universo pues es eterno, que no necesita nada. Entonces el argumento cosmológico, por ejemplo, es uno de los argumentos que se pueden utilizar para demostrar que realmente hubo un creador. Okay. Esto a mí me gusta mucho hablarlo, Chuy, y tal vez no lo mencioné hace rato y ahorita que lo recuerdo. Sí, adelante. Primero que nada, el fundamento de la apologética es conocer a Dios. Okay. Si nosotros no conocemos a Dios, la apologética se va a convertir en una guerra. Uh-huh. Porque nos vamos a empezar a discutir y un debate, y no, mira, es que tú me dijiste, no, pero mira, pero esto, y argumentos y una que otra.
Pero cuando nosotros conocemos a Dios, Sí. a través de su palabra, cómo se ha revelado y los atributos de Dios, Ujú. yo les recomiendo a todas las personas que estén escuchando, si no han estudiado o no han leído algo sobre los atributos de Dios, yo de verdad les digo, profundicen en los atributos de Dios. Hay muy buenos libros de los atributos de Dios. Si quieres, al final te comento algunos. Vale, pues muchas gracias. Porque es muy importante que nosotros comprendamos quién es Él. Porque, por ejemplo, hay un atributo de Dios que es la aseidad de Dios. Okay. La aseidad de Dios es la autoexistencia, es decir, que Él existe por sí mismo y Él no necesita de nada para subsistir. Claro. ¿No? Él se sostiene a sí mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos la aseidad de Dios y que Él existe sin necesidad de nada, podemos entender fácilmente que entonces Él es omnipotente y tiene todo el poder para crear y decidir. Entonces podemos entender que Él creó el universo, que Él pudo definir un origen. Entonces, aunque quizá hoy en día la sociedad o la ciencia ha hablado mucho del Big Bang como un primer punto y de inicio, claramente podemos ver que hay es un satélite que incluso si lo googlean le pueden buscar WMAP, así lo pueden buscar y vamos a encontrar un satélite que buscó como el origen del universo, ¿no? Sí. Y vamos a encontrar cómo realmente hubo un punto, un inicio, donde se le llaman las fluctuaciones cuánticas y cómo todo comenzó a existir. En ese pequeño momento hubo un pum, pero ¿qué hubo antes de? Exactamente, sí. Entonces el argumento cosmológico nos ayuda a pensar en eso. A ver, o sea, para que existiera, y la ley de la causalidad, por ejemplo, o sea, que el principio de la causalidad, o sea, de que debe de existir algo para una causa, un efecto, exacto, causa y efecto, debe de existir algo antes. Entonces, para que yo tenga materia, debo de tener algo que sea inmaterial, porque lo inmaterial entonces me va a crear la materia. Exacto. Tengo que tener algo atemporal para que me cree el tiempo, y tengo que tener algo que no tenga, ya dije... materia, tiempo, espacio, no. Bueno, son esas tres. Ajá. Necesito algo atemporal, que no esté condensado en el tiempo para generar tiempo. Necesito algo inmaterial para generar materia y necesito el espacio, ¿no? Okay. Entonces el argumento cosmológico nos ayuda a eso, a que nosotros pensemos, a ver, si yo necesito un ser que no tenga tiempo, que no tenga espacio y que además sea sumamente poderoso para crear, y que la ciencia dice que eso se necesitó para que se creara, nosotros sabemos por la Biblia que esa es la descripción de Dios. Exactamente, sí es. Entonces realmente el argumento cosmológico, en resumen, si no aquí nos extenderíamos muchísimo, nos ayuda, por ejemplo, a abordar esa pregunta, ¿no? Argumento cosmológico, ¿qué hubo antes para que se pudiera crear todo lo demás y que creó un universo? Obviamente esto pues no nos lleva todavía a tener una fe en Cristo, ¿verdad? Pero al menos si alguien, esa es como su primera objeción para decir, no, yo no creo en Dios porque pues el universo existe por sí mismo, no, pues no, sí. O sea, ya eso nos puede ayudar, ¿no? Como a dar un paso. Claro, es como la puerta. Exactamente. Te abre la puerta para poder creer, pero lo que me gusta es que te lo da con bases. Sí, exacto. Tanto que es un argumento racional, que te lleva al pensamiento crítico, que te lleva al razonamiento de, caray, pero si de la nada no se crea nada, qué es las circunstancias que nos permiten vivir hoy en este planeta Tierra, pero qué bueno que se puede explicar para que después las personas, como dices, llegue a ser un paso de fe, sí, pero también es más allá de un paso de fe, es algo palpable, algo comprobable, ¿sí? Que con argumentos válidos, incluso bíblicos, puedes dar respuesta a todas esas preguntas y dudas que tenemos todos, ¿no? Desde por qué existo, por qué estoy aquí, quién creó el universo, todo eso, gracias a Dios, nos permite la apologética explicar, ¿no? Dar esa respuesta, dar esa... Incluso paz, lo voy a manejar así de esa manera, paz en el corazón de las personas. Claro. Porque a veces dice, híjole, ¿cuál es mi propósito en la vida? Sí. Entonces, gracias a Dios nos permite la apologética explicarlo bíblicamente y con argumentos razonables y que sean creíbles. Porque muchas personas dicen, ay, no inventes, tú nada más, como lo acabas de decir, nada más porque crees y se acabó, porque crees lo que crees. Sí. Pero sí hay argumentos en los cuales te puedes validar lo que estás diciendo. Entonces, una de las ramas de la apologética viene siendo la cosmovisión.